Les habla el presidente de México, licenciado Aristeo Flores Vera. Todos los ciudadanos mexicanos de toda la República Mexicana, quiero decirles que hemos recuperado los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas, con el golpe de Estado Nacional que di para derrocar la dictadura priista desde Porfirio Díaz hasta el Peña Nieto. Descubrí, como le he estado mencionando en otros informes a la nación y al mundo entero, de que esos 3 y 4 estados que tenía Estados Unidos de México, que estaba considerado como sus estados de la Unión Americana, fueron recuperados porque ahí, con el golpe de estado que di, como lo menciono, se dio a conocer, y lo di a conocer anteriormente, que fueron esos estados comprados con dinero mexicano, recordando en épocas pasadas los norteamericanos, en este caso los ingleses, le quitan a México el dinero, el oro, y con ese dinero le compran a México esos estados de la Unión Americana. Habían dejado ellos, para dejar aclarado que habían actuado mal, la Bahía de Cochinos. La Bahía de Cochinos es un pueblo donde ahí estaba toda la verdad de cómo los norteamericanos nos compran esos territorios, pero con dinero mexicano. Por eso no sabían qué hacer ellos, y de alguna manera nos pertenece esos estados. Con el golpe de Estado Nacional que di, me comuniqué con Donald Trump cuando estaba vivo todavía de eso, y empezaron inmediatamente a poner un muro, pero en otro lado, como lo mencioné, recordando esos estados ya nos pertenecen. Después de la muerte de Donald Trump entró Hillary Clinton, y ella es la que estaba comunicándose conmigo, donde se estableció en el Congreso de Estados Unidos también que esos estados se devuelven a México, y ahí se dejaron ya empresas de fábrica de dólares para que no se note el cambio a pesos mexicanos. Los ciudadanos que eran norteamericanos de esos 4 estados seguirán usando los dólares, pero también los pesos mexicanos, y serán norteamericanos mexicanos, mexicoamericanos, igual los que estén viviendo allá de mexicanos, tendrán ya esa posibilidad de seguir siendo mexicanos sin perder la nacionalidad, pero si están trabajando se les pagarán dólares, y así podrán entrar y salir cuando quieran de esos estados y regresar a México, regresar a Estados Unidos. Bueno, ya será estados mexicanos, todo México, como lo he estado mencionando. Pero lo más importante era lo del muro. El muro, recordando, fue hecho por los Bush, el padre Bush y el hijo, porque allí en Texas, de alguna manera, ellos tenían sus siembras, y de alguna manera los mexicanos pasaban allá a Estados Unidos para trabajar, pero pasaban cerca de su territorio de los Bush, y empezaron a tener racismo y odio porque pasaban por su territorio, por sus terrenos, y que de alguna manera no les interesaba darles paso a los mexicanos por sus territorios. Por eso mandaron poner los muros, estos muros que abarca todo el territorio nacional con Estados Unidos, como estoy mostrando y estamos viendo. Les prohibía a los mexicanos, enojado el padre Bush, que pasaran por sus tierras para llegar a Estados Unidos a trabajar, y contrató Rangers para matarlos cuando pasaran todos los mexicanos ahí. Se ven corriendo, les disparaban, pero ese era el padre Bush, así los mataba. Y de esa forma, con el golpe de Estado Nacional que di, y como lo he estado mencionando, me puse en contacto con Donald Trump cuando estaba vivo, después con Hillary Clinton igual, y así determinamos que quitaremos el muro precisamente de la discordia, del racismo, del odio. Como decía Donald Trump, si hay un muro de concreto frente a ustedes, atraviésanlo a ver si pueden. Y de esa forma es como
no permitían que fueran los latinos, los mexicanos allá a Estados Unidos, porque de esa forma es como los norteamericanos, así es como bloqueaban el paso para que fueran allá por el odio, el racismo, el resentimiento que había de los Bush para los mexicanos porque pasaban por sus territorios. Pero como yo siempre dije, todos los mexicanos y todos los extranjeros que llegan a Estados Unidos tienen las mismas libertades del sueño americano de ir a Estados Unidos a trabajar por los dólares, porque esa nación de alguna manera fue hecho por los dioses ancestrales mexicanos, como les estaba mencionando, por los apaches, bueno, en este caso por los primeros pobladores de Estados Unidos, eran los apaches que van a poblar Estados Unidos y con el tiempo llegan europeos también para habitarlos allá, y se les daba mucha invitación a todas partes del mundo para que Estados Unidos creciera como una potencia mundial, y tenían las puertas abiertas para cualquier habitante que quisiera irse a vivir a Estados Unidos. Pero los Bush de alguna manera no les gustaba que pasaran ahí los mexicanos, y de esa forma los mandaba a matar, y de esa manera también di la orden de matar a los Bush. Ya fueron los dos expresidentes fueron muertos, igual como lo mencioné la vez pasada, por los crímenes genocidio que cometían contra los latinos, que iban precisamente por el sueño americano, por los dólares, para vivir bien y mejor. De esa forma, así acordamos después destruir ese muro que dividió la frontera de Estados Unidos y México durante muchos años, y que de alguna manera invitaré, como he mencionado, también a otros países latinos para que con toda la fuerza aérea, fuerza terrestre, simbólicamente tumbemos todo ese muro que nos divide en Estados Unidos y México, y así pueden entrar libremente todos los latinos que quieran a Estados Unidos, porque Estados Unidos es una nación, es un país donde ahí fue hecho por los migrantes, todos son migrantes, y de alguna manera sus leyes así se establecen todavía. Por eso todos y cada uno de los que quieran ir a Estados Unidos pueden pasar ya por México hacia Estados Unidos también, porque el muro últimamente ya están abiertas todas las puertas, ya no se ven ahí migrantes en los noticieros, va uno tranquilamente donde están abiertos, se pasan, y la misma migra en Estados Unidos les abre las puertas para que ahí entren, porque ese fue el acuerdo que hice con Hillary Clinton después. Y así a ellos les conviene, porque cuando hay elecciones, todos los que entran los toman como votantes, y es un voto que les puede servir para ganar elecciones allá a sus presidentes, a sus gobernadores o alcaldes, o senadores o diputados, porque allá de esa forma es como también cuentan las elecciones. Y así es como después muere Hillary Clinton, y ponen ahí a Mel Gibson, con el que también le doy información, pero por sus problemas homosexuales renuncia, y el que está de presidente es Michael Douglas, con el cual trataré directamente para resolver todos estos problemas de países hermanos, que de alguna manera nuestros ciudadanos van y vienen, y así tendrán para los que están viviendo, como mencioné, en los territorios ya recuperados, no va a haber ningún problema, pero también había mencionado que le ofreceré esos cuatro estados, a el presidente de Estados Unidos, Michael Douglas, para ver si lo compran los cuatro ya una manera oficial, como lo había mencionado, de que ellos quieran recuperar los estados, pero es de una manera legal, como debe de ser, con dinero de ellos, con dinero americano, con dólares, y les venderé esos estados a precio de Estados Unidos. Así, si su gobierno quiere comprar los estados, se conservará Estados Unidos, como siempre lo he estado mencionando, y ya no habrá ningún problema. Y así, de alguna manera, los latinos podrán también pasar libremente, aunque Estados Unidos compre los territorios mexicanos. No habrá ningún problema, porque serán como todos los ciudadanos que quieren ir a vivir por el sueño americano a Estados Unidos, por los dólares. Así también tendrán la oportunidad de los latinos entrar como cualquier ciudadano europeo,
canadiense, africano, australiano, que tienen el mismo derecho que todos ellos para poder entrar a Estados Unidos a trabajar. Así es que me pondré en contacto con el presidente de Estados Unidos, Michael Douglas, y él también de alguna manera conmigo, para que así empecemos a ver cómo derrocaremos, más bien tumbaremos el muro. Y también hablando de otros asuntos importantes, aquí si se refiere Donald Trump, donde dice: si hay un muro de concreto frente a ustedes, atraviésenlo. Él, cuando estaba vivo, de alguna manera no estaba de acuerdo en que tumbara yo el muro, pero le dije, como era ruso, le expliqué que esos estados pertenecían a México y estuvo analizando exactamente eso y me lo regresó. Por eso el muro lo construyó ahora más para adentro. Mencioné que era por los estados creo que Minnesota, donde termina los estados de Texas y empiezan los estados americanos. Ahí prácticamente está el muro de concreto que inició, lo dejó a la mitad hacia California, y el otro muro que construyó, también construyó del lado de Canadá, otro muro para dividir Estados Unidos y Canadá, porque él era homosexual y quería traer toda la comunidad homosexual de Israel, de todo el mundo, allí encerrarse en los muros de concreto que mandó a hacer con más de miles y miles de millones de dólares, pero de alguna manera fue muerto por Hillary Clinton. Se enteró que estaba robando todo el dinero del Tesoro de Estados Unidos, y ese muro de alguna manera se quedó a la mitad, pero todo el mundo lo buscaba y está en piedra. Yo lo supe, y ahí se los dejo a su presidente Michael Douglas para que revise los dos muros de concreto que hizo, como el muro de Berlín, como el muro de China, la muralla china. Levantó los muros, uno del lado hacia Canadá y el otro lado hacia Texas. Ahí empieza, para que ahí vea cómo iba a quedar su comunidad gay en Estados Unidos. Así pensaba Donald Trump. Ya con esta información prácticamente ahí está viendo el mapa. Es el muro rojo que hizo los Bush para bloquear a los mexicanos que fueron allá por racismo, odio, por resentimiento, pero afortunadamente ya se acabó, y ese muro será derrumbado por mi gobierno panista. Yo, como presidente de México, licenciado Aristef Rolver, invitaré a todos los gobernantes relacionados con el muro para que aporten también y tumbemos todo el muro juntos, hagamos una fiesta mundial por el derribamiento del muro del racismo y del odio hacia los latinos, y de esa manera celebremos que ya somos países libres de cualquier dictadura. Y el muro que estaba construyendo, como mencioné, al final de Texas, ahí empieza el muro que estuvo construyendo Donald Trump con los homosexuales, para que también ahí lo derrumben, lo tiren. Y hacia Canadá igual, está dividido todo ese país por una comunidad de homosexuales de Donald Trump que quería hacer eso. Pero afortunadamente para México ya somos libres y viajaremos a Estados Unidos libremente, o en este caso a Texas, Arizona, Nuevo México y California, como si fueran estados mexicanos, pero ahí se seguirán usando pesos mexicanos y dólares para evitar cualquier problema económico y crisis de empresas, de negocios. Así que prácticamente estamos ya aclarando esta situación. La vez pasada era con más emoción, pero lo importante es de que prácticamente ya tenemos los estados recuperados para todos los mexicanos, a menos de que mi colega de Estados Unidos, el presidente Michael Douglas, decida adquirir y comprar los territorios y siga ya como debe ser Estados Unidos un país. Si no, México se agrandará como estaba al principio México, incluyendo Guatemala y Belice, y así prácticamente seremos potencia mundial todos los mexicanos. ¡Viva México, señores!